Nada más, té està funcionando. Cuando hacen la pregunta, te la pueden enfocar. Sí, eso ya. Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi presents en esta cuarta trobada d'introducció a l'esoterisme. Hoy es viernes 5 de abril del 2013 y vamos a continuar con la tanda que iniciamos hace unos meses, en enero en concreto, con el tema genérico de introducción o aproximación al estudio del esoterismo. Ya os dije en la primera entrega que el esoterismo o la ciencia sagrada o la filosofía esotérica se puede encarar de muchísimas maneras. Este estudiante, yo en este caso, tengo una forma de entender la enseñanza esotérica. No quiere decir ni mucho menos que sea la correcta ni la más acertada. Simplemente lo que trato de manifestar es una interpretación que a lo largo de los años he conseguido sintetizar y creo que, según mi experiencia, es útil compartirla con los compañeros que se acercan al sendero. Las tres primeras clases las hemos dedicado a explicar simbólicamente lo que era el sendero de aspiración, el sendero del discipulado y finalizamos el mes pasado con el sendero de iniciación. A partir de esta clase tendremos dos clases al mes, menos en el mes de mayo, que me parece que solamente tenemos una porque yo estoy fuera, con otros grupos. Entonces lo que se pretende es que vayamos como un poco más intensivos, vamos a ir metiendo más marcha. Sin embargo, vais a ver en las diapositivas, que esta vez son menos, son 17 nada más, y dos son repetidas de las clases anteriores, vais a ver que son nada menos y nada menos que planteamientos genéricos. Solamente pretenden que reflexionemos y a través de la reflexión obtengamos una síntesis. Vamos a ver. A esta clase la he denominado la llamada. ¿Por qué la llamada? Pues porque entiendo que para acercarse al campo del esoterismo, al campo de la filosofía esotérica, el ser humano primeramente ha recibido a nivel interno una llamada. Alguien lo ha llamado, ha oído una campana, ha tenido alguna referencia interna o dentro de su conciencia se ha manifestado algo que lo ha encaminado hacia el estudio, hacia la práctica de la meditación, hacia la búsqueda de la luz a través de la enseñanza clásica esotérica o bien a través del método socrático de las preguntas y respuestas. Todos los que estamos en esta sala, me imagino que en un momento de esta encarnación nos vino la llamada de forma, algunos seguramente la han registrado de forma muy clara, otros la captaron de forma simbólica y otros posiblemente todavía estén descifrando alguna visión que tuvieron en el pasado, hace ya muchos años, y que todavía no saben exactamente qué es lo que quería transmitir. Esa llamada no es ni mucho menos como se suele dar en la vida civil. Es decir, yo te llamo para plantearte esto, o te llamo para compartir contigo esto otro, o para preguntarte esto en concreto. En el mundo esotérico, el mundo de los arquetipos, el mundo causal, eso no se da así. Se da de una manera muy sintética y muy abstracta. Se trata entonces de que cada uno intente descifrar qué es esa llamada, cómo la podemos catalogar de llamada o no llamada, y sobre todo una cosa muy importante, que nos hagamos una pregunta: ¿qué es la llamada y qué representa la llamada? Porque si hacemos estas dos preguntas, automáticamente todo lo que esté relacionado con el mundo de la forma, con el mundo de la personalidad, quedará automáticamente apartado de lo que significa la llamada espiritual con mayúsculas, es decir, esa voluntad que tiene el alma, el yo superior, de comunicarse con su reflejo, la personalidad. Se trata de responder a esa llamada. Va a llegar un momento en nuestra evolución que la llamada que tengamos que responder no va a ser esa, porque me imagino, más lo doy por hecho, que todos los que estamos aquí hoy, la llamada de la respuesta, la llamada invocando la atención de la personalidad por parte del alma ya ha sido realizada. Y no en esta encarnación, hace muchas encarnaciones. Posiblemente en esta seamos más conscientes que en las anteriores de la respuesta que estamos dando a la llamada. Va a llegar un momento, si continuamos ascendiendo, y lo vamos a ver en diapositivas más adelante, que la llamada que se nos va a pedir es otra, o la que vamos a responder es otra, la que se va a formular es otra. Pero esa llamada, cuando llegue el momento, seguramente lo explicaremos y muy especialmente cada uno de nosotros lo vivenciará. Y lo importante es que lo llegue uno a registrar en su conciencia. Es decir, que en la conciencia de vigilia, en el día a día, esta que tenemos en este momento aquí, pues podamos darnos cuenta que realmente estamos sintonizados con una frecuencia vibratoria muy elevada, que no es la del alma porque la del alma ya la conocemos. Esos momentos de paz,
esos momentos de supuesta trascendencia, en los que parece que el tiempo no pasa, en los que parece que nuestra quietud, nuestra armonía, nuestro equilibrio, nuestra contemplación se manifiesta, corresponden exclusivamente al alma. Pero el alma, como ya sabéis por otras enseñanzas, y se incluyó en la tercera entrega de la clase anterior en concreto, el alma tiene fecha de caducidad. Cuidado, es un cuerpo que tiene fecha de caducidad, un vehículo de expresión que tiene fecha de caducidad. Lo que pasa es que llevamos unos 20 millones de años con este cuerpo causal, y se trata de que todavía nos dure un poco hasta que nos planteemos en la cuarta iniciación la necesidad de destruirlo. Todavía no ha llegado, pero estamos dando los pasos. Pero para llegar a esa etapa final de aniquilación del cuerpo causal y despedida del vehículo del ángel solar, primeramente hemos de responder a esa llamada, a la primera, a la que el alma hace a la personalidad. Ese tratar de manifestar lo que son los valores clásicos: la buena voluntad, la palabra correcta, el amor hacia todo lo creado, la identificación con el todo, etcétera, etcétera. Esta sería la primitiva llamada que realiza el alma a la forma. Y me imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí y en otros grupos como este en cualquier parte del mundo, esta llamada ya la han respondido. No así todos los que asisten a los cultos religiosos, pues por ahí se mezcla demasiado de sentido aspiracional, demasiada devocionalidad y poco planteamiento racional. Aquí quiero insistir en un tema que tiene que ver con un rayo que a mí francamente me interesa muchísimo, el quinto rayo. Para responder a la llamada interna, para contestar estas preguntas, debemos tener una energía impar. Si disponemos de energía de sexto rayo devocional, la respuesta va a ser: ya la conozco, ya lo sé, he sido elegido, mi alma me llama, etcétera, etcétera. O, más adelante, estoy en contacto con un maestro. Cuando nos lo planteemos de forma racional, bueno, ¿y en qué consiste esta llamada? Ah, pues no lo sé. Lo acabo de percibir, lo presiento así, lo intuyo, lo vivencio así, y ya tengo bastante. Sin embargo, dejamos de lado el resorte natural que todos tenemos, la mente concreta. Y la mente concreta, aunque parezca una paradoja y una contradicción, nos va a servir para discriminar si esta llamada es real, es la llamada que nos hace el yo superior al yo inferior, en este caso, o realmente no deja de ser un astralismo más y un espejismo de los muchos que nos acompañan en la evolución. Por eso os digo, ojo, porque si no utilizamos la energía impar de la mente concreta, no del tercer rayo que es la mente abstracta, la del filósofo, la del matemático, no, la que tiene los pies en la tierra, en la que dice que esto es un aparatito que sirve para cambiar, mover por el ordenador, y no es una farola, por ejemplo. Esto lo tiene muy claro, la energía del quinto rayo. No hace especulaciones como la del sexto, que da por supuesto cosas, estados de conciencia que no existen para nada, para nadie, solamente están en el plexo solar, en la imaginación emocional de cada uno, pero no están aposentados ni mucho menos en una expresión de conciencia, ni tampoco en un equilibrio interno. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué es la llamada y qué representa? Pues representa nada más y nada menos, a mi modo de ver, luego al final las preguntas lo podemos ampliar por supuesto, un estado de conciencia y la subida a una determinada etapa del sendero. Si consideramos el sendero una línea ascendente, imaginaos que hemos llegado a la primera estación. No sabemos que hay más estaciones, pero sabemos que la línea sigue en ascendente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hacernos esa pregunta: ¿qué representa llegar a una determinada estación? Pues ni más ni menos que la parte que hemos recorrido, supuestamente, la tenemos trascendida. La tendremos trascendida en la medida en que hayamos aplicado la mente y a través de la mente, de la reflexión, hayamos entendido que estamos ahí no por la gracia de Dios, como habitualmente se dice, o porque la ley de la evolución nos lo haya posibilitado, sino porque nosotros nos hemos esforzado, hemos trabajado, hemos expresado aquellas cualidades que el alma demandaba y automáticamente hemos ascendido a ese punto de observación, a esa estación del sendero. A ver si adivináis de dónde está sacado esto. Os lo voy a leer. Lo predestinado no es accidental. Estos son los aforismos clásicos, ¿no? Las hojas caen a su debido tiempo y el invierno es solo el presagio de la primavera. Todo es revelado, todo es alcanzable. Segundo aforismo. Os preguntarán cómo cruzar la vida. Responded, igual que se cruza un abismo sobre una cuerda tensa, bellamente, cuidadosamente, raudamente. Esto está sacado de las hojas del Jardín de Moria, del primer volumen,
interesante porque uno es el inicio del libro y el otro es el final. Después viene el aforismo de otro libro, de la segunda parte. Pero fijaos, lo predestinado no es accidental. Que os decía antes, que si en esta encarnación estamos manifestando cierto tipo de luz y cierta intensidad de la luz del alma, es porque en vidas pasadas nos lo hemos trabajado. Esto lo vamos a aprender y lo vamos a concretar en la medida que tengamos una energía impar. Y si no la tenemos, tenemos que trabajar como si tuviéramos ese quinto rayo, como si tuviéramos una mente y trabajáramos con esa mente, dejándonos de lado los espejismos de que la mente hay que matarla, la mente no sirve para nada, que todos somos luces, que la intuición, etcétera, etcétera. La intuición llegará en el momento que transmutemos la mente. Pero la mente, para transmutarla, hay que trabajarla. Y si no se trabaja, la mente no se transmuta. Es como el que lleva acompañado de una pierna o de un brazo que estaba esclerótico o necrósico. Tenemos que trabajar la mente, tenemos que revitalizarla. Y una vez la hayamos trabajado, la podremos trascender. Todo es revelado, todo es alcanzable. Fijaos lo que nos habla aquí el mito de Aries. El invierno es solo el presagio de la primavera. La muerte, que sería el invierno, es ni más ni menos que la antesala de la resurrección. El mito del ave fénix nos tiene que acompañar siempre, siempre en el sendero, sea la etapa que sea. No importa las veces que se cae uno, solamente importa las que te levantas y continúas caminando. Eso es lo único importante. Lo otro es el pasado. Segundo, os preguntarán cómo cruzar la vida, cómo vivenciar todo ese proceso a través de las estaciones, del recorrido. Igual que se cruza un abismo sobre una cuerda tensa. Un puente colgante, ¿qué se hace? Entre dos extremos se tiende un puente. ¿Un puente qué es? La capacidad que tiene la energía del segundo rayo de establecer ligaciones entre los extremos. Tender, establecer sinapsis, como a nivel neuronal fuera. Fijaos lo que dice. Utiliza tres adverbios de modo: bellamente, cuidadosamente y raudamente. ¿Qué puede significar esto para cada uno de nosotros? ¿Que hemos de recorrer el camino de una forma equilibrada? Nos está hablando de una energía de cuarto rayo aquí. Nos está diciendo que si queremos recorrer el sendero, apliquemos la cualidad arquetípica de la mente, que también es el cuarto rayo, junto con el primero y el quinto. Por lo tanto, ¿qué problema tenemos en el sendero? Pues que dejamos de lado la parte intelectual y caemos en una parte mística que nos acaba engolfando, nos acaba enviciando y nos deja de lado realidades que si hubiéramos investigado un poco por nuestra cuenta, utilizando la mente concreta, no la abstracta, la mente concreta, porque todavía podemos trabajar la intuición, pues nos podrían descubrir, nos podrían dar a conocer los espejismos que todavía arrastramos. Es importante que utilicemos la mente, pero para después desecharla. Pero si queremos superar los espejismos emocionales, trabajemos un poquito la mente, estudiemos. Y cuando digo estudiar no me refiero a coger un libro y pasar páginas, sino un tema en concreto, analizarlo, meditar, de otra manera. Continuamos. Esto pertenece a las hojas del Jardín de Moria, segundo volumen, la iluminación. La consecuencia de la llamada siempre es la iluminación. Te preguntarán ¿cuándo puedo ser útil? Contestarás, desde ahora hasta la eternidad. ¿Cuándo debo prepararme para la labor? No pierdas ni un instante. ¿Y cuándo seré llamado? Mantente atento aún en el sueño. ¿Cómo podré elaborar hasta que llegue ese momento? Enalteciendo la calidad de la labor. ¿Qué os recuerda esto? ¿De qué habló tanto Vicente Beltrán? ¿De qué habla tanto Tomás Tibetano en sus libros? Esa palabra que empieza por S. Servicio. Esa palabra que tantos quebraderos de cabeza a muchísima gente le da y es tan sencillo como ser o mantener la serena expectación, el estado de contemplación o de inquietud en la vida diaria, el equilibrio y la armonía, nada más. Cada uno lo va a explicar de una manera, según las energías que lo condicionen. Pero en el fondo lo que le está diciendo, no pierdas ni un instante, estate atento, porque la llamada, para ser respondida y después convertida en iluminación, pasa por la atención continua. ¿Y cuándo será llamado? Dice, mantente atento aún en el sueño. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes en nuestra etapa de sueño? Fuera de lo que es la conciencia de vigilia.
Muy pocos, muy pocos. Se dice que aquellos que tienen una iniciación muy elevada, una cuarta, por ejemplo, son conscientes las 24 horas del día, al menos. Saben que se van a descansar porque el vehículo físico tiene que descansar y sobre todo el vehículo emocional, que es realmente el que tiene que salir fuera para impregnarse de la energía astral y poder entrar otra vez. Son conscientes del momento en que salen y que vuelven y pueden perfectamente anotar todo lo que ha sucedido cuando están en los planos internos. La mayoría de nosotros tenemos vagas impresiones, vagos recuerdos, a veces cosas bastante inconexas, cuando no totalmente absurdas. Cosas que dices, ¿y esto cómo lo cojo? Porque no acabo de entender absolutamente nada de lo que me han transmitido. Y dice, sigue para adelante. ¿Cómo podré elaborar hasta que llegue ese momento? Porque claro, tenemos una mente concreta, una personalidad y nos queremos marcar metas, es decir, etapas. Y decimos, ¿y por qué? No es un espejismo, es un espejismo, pero al mismo tiempo es una necesidad. Si el ser humano, por ejemplo, no tuviera las vacaciones de verano, o la fiesta de Navidad, o la fiesta de Pascua, habría que inventarse algo. Porque es un estímulo emocional de trabajo, de acción, para en esos días no se sabe qué iba a suceder. En este caso era la Pascua, algo que ya ha quedado bastante, para mucha gente, fuera de lugar. Sin embargo, los que estamos en el mundo esotérico, es algo maravilloso la Pascua, lo que significa el tema de la resurrección, Aries, el signo de Aries. Pero para la gente que no cree en estas cosas o que no le interesa o que ya ha llegado su momento, necesitan de ese estímulo, de unos posibles días de asueto, de descanso, porque de esa forma su personal se moviliza y vuelven de 4 o 5 días que han estado fuera del trabajo o de su casa, vuelven rejuvenecidos, vuelven resucitados. En el fondo es lo mismo, aunque esotéricamente nosotros entendamos lo que es, ellos no lo van a asociar nunca con el esoterismo, sin embargo el beneficio va a ser el mismo. Para unos, a nivel de personalidad, he vuelto nuevo de 4 días que estuve en la montaña o en el mar o fuera de mi casa, y para otros decir, no, he tenido una expansión de conciencia porque he comprendido algo del significado de Aries que antes me era totalmente imposible de asimilar. Enalteciendo la calidad de la labor. ¿Cómo podré trabajar hasta que llegue ese momento? Pues cada día al pie del cañón y cada día aplicando los 5 sentidos en todo lo que hacemos. Estos mandatos, supuestamente, digo supuestamente porque hay controversias, están asociados al maestro Moria. Eso es lo que se dijo en su momento. Pero dentro del mundo del esoterismo hay una corriente que dice que posiblemente Nicolás Roerich no contactó con el verdadero maestro Moria. Pero bueno, es un tema que está ahí, que se puede tocar. Más que nada os lo digo porque si habéis leído o estudiado la obra de Vicente Beltrán, hay diferencias entre la presentación que hizo Roerich en los años 20 a la que hizo Vicente Beltrán. Hay diferencias, pero bueno, lo dejo para más adelante el otro. Dice, la conciencia se detecta practicando la atención. Sin embargo, solo se puede tener atención cuando la conciencia ya se ha despertado. Estamos simplemente. Es mío, no lo he sacado de ninguna parte. No está sacado de ninguna parte. Reflexiones mías. Lo que no sea mío, ya os digo que de dónde viene. Se detecta practicando la atención. ¿A que sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Cómo sabemos que estamos, por ejemplo, cómo sabemos que somos seres humanos? En la medida que practicamos el qué? La buena voluntad, el discernimiento, y nos identificamos con nosotros, ¿verdad? Los animales no tienen esta cualidad, solamente la tienen los humanos. Desgraciadamente no siempre la ponen en práctica, pero esa cualidad la tenemos. Y practicamos la buena voluntad, ¿pero por qué? ¿Por sentido egoísta o porque realmente nos brota? Eso sería lo que realmente nos diferenciaría del resto de la creación, esa capacidad. Se detecta practicando la atención, es decir, que en el momento que estamos atentos a lo que hacemos, ¿os acordáis del aforismo de Teresa de Ávila, de que Dios estaba en los pucheros? Sí. Eso tiene mucho que ver con esto. Alguien que está orientado en la luz, cualquier actividad, cualquier cosa que toque, haga o diga, realmente está en contacto con la divinidad. Está practicando Agni Yoga. Esto es una afirmación de Agni Yoga. Dice, sin embargo, solo se puede tener atención cuando la conciencia ya se ha despertado. ¿Qué ponía la filmina anterior? Que todo era progresivo, ¿no? Que todo estaba predestinado a ser, porque lo hemos trabajado en vidas pasadas.
Y en esta, si en cierta medida practicamos la atención, quiere decir que ha habido un llamado interno en vidas pasadas y que más o menos estamos respondiendo. Y al responder a esa llamada hace que ahora podamos entender este aforismo o esta expresión. De todas formas, lo dejo con puntos suspensivos, porque posiblemente dé para mucho más. A ver al final qué es lo que sale. Conclusión. Todavía quedan unas cuantas, Solo el proceso de interiorización e identificación con todo lo creado despierta la intuición. ¿Qué habló el Nazareno hace 2000 años? ¿Qué era aquel amor que tanto nos habló él? ¿Creéis que es un amor que tiene algo que ver con la forma? La identificación con el todo es ni más ni menos que la razón pura, la energía búdica. La personalidad cósmica, el vehículo búdico de la personalidad cósmica. Es la identificación con el todo, la razón de ser, la razón pura, el amor. ¿Y por qué a través de la intuición? ¿Qué os sugiere el tema de la intuición aplicado a esto, a este despertar de conciencia? ¿Creéis que se puede entender lo que es la identificación con el todo o uno llegar a aceptar al otro, como decimos a veces en términos psicológicos, si antes no ha tenido un chispazo interno, no del alma, el alma ya nos ha hablado un poco, sino algo mucho más elevado? Porque el alma puede funcionar muy bien para la relación entre un grupo pequeño, pero cuando hablamos de un grupo mayor, de una humanidad, por ejemplo la humanidad, esta tendencia que dice que tienen muchos de que se identifican con todo lo creado, ¿creéis que si no fuera por la intuición se podría tener? Mi respuesta es que no. Ahora, la vuestra no lo sé. Digo que no por una razón sencilla, porque se tiene que haber tenido un contacto mínimo con la energía búdica para entender y captar lo que significa la creación. Y cuando eso se tiene, nos damos cuenta que estamos todos en el mismo barco, que somos hijos del mismo Padre, que somos una misma familia. Ahora bien, cuando eso desaparece, nos damos cuenta de la cruda realidad que nos presenta nuestra mente concreta, que empieza a clasificar, dividir, separar, etcétera, etcétera. Ya lo conocemos, pero la intuición nos ha servido para captarlo, y eso es muy importante. ¿Estaría este proceso entonces al alcance de todos los seres humanos? ¿Poder despertar la intuición? Si antes no se ha hecho el trabajo de búsqueda interna, no se han contestado aquellas preguntas que pusimos en la primera entrega, las preguntas de la Esfinge, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde me dirijo, realmente, cómo va a surgir la voz de la conciencia, cómo vamos a escuchar el llamado interno. Va a ser muy difícil. No diría imposible, porque imposible no hay nada, pero difícil sí que lo va a ser. Entonces nos volvemos a una de las anteriores. Todo está predestinado a ser, pero está predestinado a ser porque en esta encarnación, con una pasada, trabajamos en la línea de la búsqueda interna. Entonces, el resultado de esa búsqueda se nos da en la siguiente o en la otra. Y entonces, cuando lo recibimos, nos parece algo maravilloso en comparación a cómo están los demás, los que nos acompañan en nuestra vida. Sin embargo, no olvidemos una cosa: nos lo hemos trabajado. Entonces, ¿qué? ¿Estaría al alcance de todos los seres humanos? Estaría, ¿no? Si la identificación con una parte de lo creado llega a ser manifiesta, puntos suspensivos, entonces sí que existiría la capacidad de respuesta suficiente. Identificación con una parte de lo creado, volvemos a la intuición. Volvemos al contacto con la energía búdica, con la síntesis, con el lenguaje del corazón del que tanto habló en esta sala Vicente Beltrán Andrada. Si es así, no habría problema. Una respuesta suficiente para responder a la llamada interior. Esa llamada interior es como el eco de una campana, de un gong que siempre está sonando. Se dice que la llamada fue establecida hace millones de años y que por poco que nos sintonicemos, la escucharemos en cualquier momento. Se dice incluso que la llamada de Darlan, al cual tuvimos contacto seguramente hace ya muchas vidas, por primera vez nos acercamos a algún miembro de Darlan o incluso a algún maestro, esa llamada existe como un diapasón que está ahí vibrando. Incluso se dice que cuando se llega a determinada iniciación,
se capta el diapasón o el eco o la vibración del globo solar. Eso es algo que está ahí. La del Cristo tarde o temprano la vamos a recibir. ¿Por qué? En el momento en que practiquemos la intuición y abramos el corazón, esa eco, esa vibración de la energía crística, la percibiremos. Fijaos lo que nos queda por hacer todavía, ¿no? Maravilloso. Para responder a la llamada interior. Dice, no obstante, se debería remarcar algo bien sencillo. Si se detecta la llamada interior, será porque ya existe una predisposición previa a identificarse con todo lo creado, hemos puesto antes, ¿no? ¿Qué os he puesto arriba? El ojo de Horus, ¿no? El ojo que todo lo ve, el tercer ojo, la intuición. El asiento del alma, el centro Agna, el lugar de la entrada de la energía del quinto rayo, que entra por Venus. Fijaos qué cosa más maravillosa. Dice, entonces esta llamada estaría conectada con lo más profundo del ser humano y sería consustanciada a toda la familia humana, el alma. Y mira lo que os he puesto abajo. Aparte del famoso círculo índigo, ¿qué os he puesto? Un grial, el cáliz, el cuerpo causal. Si no es a través de ese cuerpo, ni intuición, ni nada de nada. Fijaos lo que nos queda todavía por trabajar. Maravilloso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. ¿Tenéis alguna preguntita antes de llegar a las preguntas? ¿Voy rápido en la explicación? ¿No? Bueno. Esto es un aforismo atribuido a nuestro compañero, a nuestro instructor, a nuestro maestro. Tenemos el siglo de la nueva era, la versión que hizo Vicente Beltrán Anglada, Es un poco diferente de la que hizo Foster Baby, el marido de Alice Baby. Es un poco diferente. Pero esta es maravillosa. Maravillosa porque incide mucho en el gran triángulo mágico. Y el gran triángulo mágico realmente es la energía que está sustentando la vida en todo el planeta. El logos planetario hace su trabajo. Shambhala hace su trabajo. Pero si no fuera por esta energía que representa el gran triángulo mágico, las energías del Buda, del espíritu de la paz y del avatar de síntesis, nada había en el planeta Tierra. ¿Y por qué lo digo? Pues por una razón bien sencilla. Porque el planeta, en cierta medida, como todo lo que hay manifestado en el espacio, tiene una relación de interdependencia total. Estas tres energías lo que nos hablan es de que el planeta, en el fondo, está intervenido. Porque todavía no hemos llegado a un nivel suficiente de conciencia para poder prescindir de esas energías. Necesitamos de esas energías para sustentar el trabajo de la jerarquía. Y aquí en el medio tendríamos al Cristo encarando esas energías para distribuirlas a toda la humanidad. Por eso ese mantra que enseñó Vicente, que es tan maravilloso, cuanto más lo repitamos, más lo recitemos de forma correcta, estaremos trabajando mucho más para que esto se llegue a dar lo más antes posible. Dice, la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Continuaba, y esto solamente lo puede hacer, que estará por aquí, solamente lo puede hacer el lenguaje del corazón, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Hay un libro de él que estaba puesto así, yo tengo un cuadro en casa también, y es difícil, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que la verdad se presente, que te convenza sin atar y que te atraiga aún sin convencer? Pues básicamente porque la mente concreta no está por medio. Si antes os he dicho que la mente concreta era necesaria para poner los pies en tierra, ahora os digo que para captar esto, tenemos que hacerlo desde niveles intuitivos. Porque si lo analizamos, nos vamos a llevar a algún chasco. Nos va a parecer un contrasentido. Otros encontrarán, por ejemplo, un significado muy profundo. Pero vivenciarlo, lo que se dice vivenciarlo, será a través de la intuición. Esto que nos quede un poco claro. Dice, ¿hasta qué punto esta afirmación de todos conocida resuena en nuestra conciencia? Porque esto hay que hacerse la pregunta. Lo damos por hecho, no demos nada nunca por hecho. Pero sí que resuena. Resuena, ¿no? Resuena y se mantiene en el tiempo como el aforismo de Buda, el aforismo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo. Además no impone nada. O el del Cristo, como un hombre ama en su corazón, así sé, o ama a tu prójimo como a ti mismo. Y resulta que solamente la intuición puede revelar el misterio. La mente concreta ayuda muchísimo en una etapa, pero la verdadera dimensión la da precisamente la intuición, el contacto con el plano público.
y entendemos lo que significa el amor y si entendemos lo que significa la luz y lo que significa la identificación con el todo, pero solo desde niveles búdicos, no de los niveles de la personalidad. Entonces podríamos decir que la afirmación es correcta, pero desde niveles búdicos, ¿no? Aquí tenemos dos símbolos muy bonitos y fijaos que son el alfa y el omega, el principio y el fin. Y os pongo la cruz, pero es la cruz del resucitado, es la cruz del resucitado. Ya no está, ya resucitó. El loto egoico, el conocimiento de uno mismo, como se sugirió en la primera charla, resulta más que nunca necesario. Esto lo damos por hecho, ¿no? Lo damos todos por hecho, de que tiene que ser de esta forma. Pero solo aquellos que hayan respondido satisfactoriamente a la llamada interna reconocerán el verdadero significado de esta expresión. ¿Dónde estaría el verdadero significado del conocimiento de uno mismo? ¿Estaría tal vez en la cruz, en la prueba de la cuarta iniciación? En las dos, ¿no? Estaría en las dos, pero realmente el que ha respondido a la llamada y ha llegado a la cuarta iniciación, pasando por la tercera, la transfiguración, la segunda también, que es muy importante, muy trascendente, entiende lo que significa la expresión conocimiento de uno mismo y responder a la llamada interna. Aunque conocimiento de uno mismo y respuesta a la llamada interior lo podemos equiparar, porque si hay conocimiento de uno mismo, hay respuesta a la llamada. Aparece lo otro. Porque una cosa son consecuencias, son procesos concatenados. O al revés, si tú te respondes es porque te conoces. Es que te conoces, claro. Y tienes el valor de que te preguntas, que no todo el mundo se las hace. Que esto es muy importante también acá. Y aquí el Cristo, bueno... El Cristo ha resucitado. Queda la cruz del servicio. El brazo vertical de la antacarana y el horizontal. El servicio, el servicio. La corriente que viene de arriba, de la casa del Padre, de la mónada en este caso, y la capacidad que tenemos de manifestarlo. Fijaos qué diferencia de cruz con la anterior. Vamos, perdón. Esta. Y los brazos son iguales. El Cristo. Su vida es una vida de servicio. Es el Bodhisattva. El segundo rayo que trabaja a unos niveles increíbles. Claro, no hay diferenciación entre un brazo y otro, un equilibrio absoluto. Pero nosotros no hemos llegado a esa etapa. Como no hemos llegado a esa etapa, nos encontramos que todavía, fijaos dónde está, en la parte superior no está en el centro, ni son los brazos iguales, que si ya lo teníamos... Y el sufrimiento tendría que ver con esto, o sea, claro, porque claro, hay una renuncia de sufrimiento. Bueno, es que los términos sufrimiento, renuncia, cuando se tiene la intuición no hay ni sufrimiento ni renuncia, es un conocimiento directo, se hace el cambio y no hay nada más. Cuando hay sufrimiento y renuncia, es porque todavía la personalidad, la mente concreta del inferior domina bastante. Hay modo de ver, modo de ver. Entonces lo presenta de esta manera. Ha resucitado, eso queda ahí como un símbolo en el cual tarde o temprano todos tendremos que subir. Todos nos tendremos que poner en un momento determinado en la cruz. Todos. Así está previsto el plan. Cada uno será cuando le toque. En este periodo evolutivo, en la era de Acuario o cuando le toque. Pero el momento de la renunciación, lo que es el sacrificio de la cuarta iniciación, lo tenemos que hacer todos, los que estamos en el sendero. Bueno, las preguntas. Sí, precisamente. Espera. Ahora. Bueno, esto es lo de siempre de cada día, Ya sabéis que va. Y aquí os he sugerido unas cuantas. Posibles preguntas a formular. Os pongo el faro de la mente, os pongo una flor, el perfume del alma, y abajo os digo, la humildad será la clave del éxito. Y las preguntas, aquí pone, ¿cómo detectar la llamada interior? Primera. Segunda, ¿cómo diferenciarla de un simple deseo? Tercera, ¿qué comporta reconocer la llamada y actuar en consecuencia o lo que sea? Y cuarta, ¿hacia dónde me encaminará la llamada? Y a partir de aquí, formular las preguntas que Pues ya puedes empezar. no, la que os interese. ¿Cuál queréis formular? No, pero, a ver. Las cuatro. ¿Cómo detectar la llamada interior? ¿Somos sinceros con nosotros mismos? A ver. Si no somos sinceros con nosotros mismos, ¿cómo va a hablar la conciencia?
¿Somos conscientes que ahora actúa la personalidad aquí o actúa el alma? ¿Qué vehículo está dominando a nosotros en este momento? No vamos a dejar de lado las energías, que si es un primero, un segundo, tal, esto lo dejamos. Los géneros reyes lo dejamos aparte. Pero ¿somos conscientes de que si es el vehículo emocional el que nos domina más, o el mental, o tal vez realmente estamos bajo ya la influencia directa del alma y tenemos una personalidad integrada? Depende, ¿no? Del momento. No Depende del momento. Depende del momento. Bueno, claro, evidentemente los no componentes siempre del está día, la misma energía. la misma operación, el mismo equilibrio no está todo el día, claro, evidentemente. Necesitamos vivir esas secuencias diferenciadas para darnos cuenta que a través de la dualidad podemos alcanzar una síntesis, ¿no? Más o menos. ¿Sería esto? Pero yo creo que cuando la llamada, que siempre está, como tú has dicho, con el diapasón, Sí, que siempre está en marcha, sí. todos somos capaces de reconocerla. Es decir, está funcionando, está vibrando y en algún momento conectamos con ella. Y el que cuando conectas una vez lo sabes Sí. que esa es la llamada, no tienes dudas, porque todos hemos de oírla en algún momento u otro, ¿no? Que le hagamos caso o no ya es otra historia, ya Generalmente no le hacemos caso. La expresión dice que no le hacemos caso casi nunca. ¿Por qué no le hacemos caso? Pues porque es más cómodo no hacerle caso que hacerle caso. Porque si le hacemos caso, el problema que tenemos es que hay que cambiar. ¿Quién quiere cambiar realmente? Todo el mundo dice, me gustaría cambiar, pero ¿para qué? Pues para quitarme este problema emocional que tengo, o este problema de mente, o este problema de falta de luz, o lo que sea. Pero ¿sabemos lo que implica un cambio? Cuando quitamos una cosa, tiene que aparecer otra, ¿eh? ¿Y qué va a aparecer? Más de lo mismo, generalmente. Sí. Yo he conocido gente que dice que cambia continuamente, y yo lo único que veo son cambios externos. Un corte de pelo diferente, por ejemplo, cambiar la línea de ropa que usa, cambiarse los muebles de casa, pero eso no son cambios. Eso son parches. Eso no son cambios, son parches. El verdadero cambio va por otro camino. El verdadero cambio pasa por quitar el apego a la materia, a todo lo conocido. Y lo demás es secundario. O sea, no identificarte con lo que tú no eres realmente. Exactamente. Pero muchas veces la llamada empieza por un sufrimiento que tiene la gente, que no sabe por qué, y a través de ahí empieza a aparecer. De hecho, la llamada, porque así el sistema es muy sabio, aparece en momentos de crisis, pero la crisis viene porque hemos dado la espalda a la luz. En el sentido de que el alma muchas veces, no digo que nos haga un trabajito, sino se aparta. Se aparta cuando no hacemos caso. Esas famosas depresiones que mucha gente ha tenido y que han sido a veces duras, pero consecuencias trágicas incluso, porque han acabado en suicidios, porque han acabado en cosas raras, muchas veces son el mecanismo interno que hay para despertar. Y gente que ha tenido un proceso kármico de una enfermedad, de un conflicto emocional, de una separación, de una pareja, de un hijo que ha salido como ha salido, le ha servido, ha sido el tabonazo para lanzarse a la búsqueda interior. Pero ojo, ¿pero por qué ha sido esto? Pues porque las llamadas anteriores no fueron respondidas. Porque ya estaban, existían. ¿Cuántas veces hemos dicho, con estas amistades yo no me encuentro a gusto? Y a pesar de eso salimos a cenar, nos vemos de vez en cuando, por ejemplo. O con los grupos de meditación y esoterismo, en este grupo no me siento a gusto. Sin embargo, continúo yendo. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto también? ¿Qué pasa en un momento? Pues que sucede algo. Porque estamos presintiendo que va a suceder algo, que no nos gusta, que hay una energía allí que no es para nosotros, y sin embargo perseveramos porque es conocido, y claro, si nos salimos de ese grupo, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Cómo nos vamos a encontrar? ¿Qué va a pasar? Etcétera, etcétera. Esto lo hemos vivenciado casi todos. Y al final pasa lo que pasa, pues que hay un día una crisis y dices, caramba, yo tenía razón, pero no actué. Por tanto, hay que pagar después las consecuencias de malas historias personales, y además hay una experiencia muy curiosa, que habla muy poco a favor de los grupos, por ejemplo, de que cuando una persona se va de un grupo, pues parece que todo el mundo le eche la cruz encima, y no se vuelva a hablar más de esta persona, y esta persona deja de existir,
Con lo cual, lo que criticamos de las iglesias organizadas, resulta que nosotros lo cumplimos exactamente igual, porque es uno de los defectos del sexto rayo. Por aquello que me interesa, doy la vida, pero por lo que no me interesa, ahí te quedes, ¿eh? Ya te puedes estar desangrando en el suelo, que yo voy en moto. Pero hay algo que no funciona. Y son cosas que muchas veces las estábamos percibiendo, pero nos faltó valor para romperlas. La intuición tiene la cualidad de que cuando percibe una cosa hay que actuar de forma fulminante, romper. Si hay que romper con grupos, con trabajos, con lo que sea, con campos de servicio, pues se rompe, no pasa absolutamente nada. Ya vendrá otro. Lo importante es que respondamos a esa llamada interior, pero de forma clara, rotunda, contundente. ¿Cómo diferenciar la... Yo quería unir la 2 y la 4. Yo diferenciaría cuando deseo cosas para mí o quiero cosas para el colectivo, y esto me llevaría al servicio incondicional. Lo veo así. En la era de Acuario, la que estamos ya entrando, pues llevamos tiempo, no existirá el servicio para nosotros. Existe el servicio para el grupo. ¿Por qué lo digo? Porque el campo de trabajo de la era de Acuario es el trabajo grupal. Tendremos la revelación en grupo y recibiremos la expansión de conciencia, la iniciación en grupo. Y la llamada que nos tienen que hacer en un momento determinado va a ser en grupo. Una cosa, perdona. ¿La intuición es la llamada o es la respuesta? ¿O es la llamada y la respuesta? Las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Es un conocimiento directo de una pequeñísima expansión de conciencia, porque en realidad lo que ha pasado con la intuición es que somos sensibles a algo que antes no lo éramos, pero que estaba ahí. Esto es como el eco que hemos comentado antes y que Fernando hablaba antes. Está continuamente emitiendo la nota. Es una campana, un gong que siempre está sonando. Lo que sucede es que nosotros no hemos interceptado esa frecuencia vibratoria, y por lo tanto nos parece que es nueva, pero no lo es. Está desde el principio de los tiempos. Ahora nos corresponde, una vez la hayamos captado, agarrarnos a ella y mantenerla firmemente en nuestra conciencia, porque es la única manera realmente de que la intuición sea real. Porque tener la intuición de un día esto es como el que toca la flauta por casualidad. No, que sea consecuencia de una expansión, y la expansión se mantiene en la medida que es cada día. Y cuando digo cada día, se mantiene en el tiempo. ¿Cómo diferenciar de un simple deseo? Porque en el deseo interviene la personalidad. Y el ego. Interviene generalmente todo lo que vaya encaminado a engrandecer la personalidad, es un campo de deseo. Incluso la aspiración de servir a un maestro, que la palabra servir ya no se utiliza en el sentido tradicional. Ahora lo que se dice es colaborar con una ashram, que eso implica una disciplina terrible. Eso de que el maestro está ahí en la puerta, es una caseta de feria y pasa. No, porque el problema que hay es que para estar delante de él resulta que uno tiene que transmutar su vibración. Él no te puede recibir por una razón muy sencilla, porque tiene una frecuencia tan alta que en vez de purificarte a ti, te levantaría todos los defectos. Imaginaos que vas delante del maestro y todos los malos rollos que tenías ahí de encarnaciones pasadas se te activan. Pues mejor que no aparezca el maestro, te digo claro. ¿Por qué? Porque la parte oscura me va a devorar. ¿Y el karma que va a hacer con el maestro? Pues también va a actuar con él, porque no se escapa nadie aquí. Porque antes de aceptar a un discípulo, a los pies del maestro era o la voz del silencio, el ítem del sendero, debería estar la persona ahogada en la sangre del corazón o algo así, ¿no? Los libritos estos clásicos. ¿Y por qué esto? Por el peligro que hay de que incentive lo negativo, no lo positivo. Lo negativo, lo que quede remanente. Hasta que uno no está perfectamente en estado de silencio. ¿Os acordáis de la escuela pitagórica? Tenía dos divisiones, la escuela interna o esotérica y la externa, los que estaban en el patio, o exotérica. Había que estar 4 años en silencio para que el maestro Pitágoras te recibiera. El actual Kutubi. La encarnación de Pitágoras corresponde a San Francisco de Asís, corresponde al maestro Kutubi. 4 años en silencio para que el Pitágoras, que debe ser un clarividente muy grande, te pudiera percibir el cambio operado en tu aura. Si apreciaba más triángulos y círculos, te aceptaba. Como viera solamente cuadrados en el aura, moviéndose para aquí y para allá, vuelve mañana.
Hubo un discípulo que como no superó las pruebas, y bueno, lo atacó después y lo escribió en contra del maestro todo lo que quiso y más, ¿no? Incluso le metió fuego a la escuela, me parece. O cuando no lo aceptó la escuela de Crotona, no le metió fuego al final. Sí, era deseo, Entonces la diferenciaríamos cuando cambias deseos por aspiración. por aspiración hacia algo más grande para el colectivo. Incluso, pero es que incluso la trampa está en que uno dice, no, yo no deseo nada para mí, pero deseo para el todo. Es que yo si deseo para el todo, ahí incluyo yo. claro, Estoy la haciendo verdadera enseñanza de la Agni Yoga habla de que no hay que hacer nada, hay que estar en silencio. Silencio expectante, quiere decir, consciente de que estoy aquí, porque de esa manera vamos neutralizando todo lo que impide que la aspiración surja de verdad. En el momento que utilizamos la conciencia inferior, el yo inferior, para decir, quiero servir a la humanidad, estamos anteponiendo un anhelo de persona al yo pequeñito, al no yo, que no al yo superior. Mensaje del yo superior. El yo superior no dirá nunca quiero servir, sino que me manifiesto y ya sí. Claro, es que no te lo planteas, te encuentras con las situaciones y las... Esto es como, por ejemplo, a ver, el anhelo que tenemos, bueno, que los que venimos del campo católico, de pequeños se nos decía que, bueno, los negritos en África, las misiones, pues bueno, ¿quién no quería ser misionero? Claro, ¿quién no quería ir a ayudar a aquella pobre gente? ¿Quién no quería hacer eso? Sin embargo, el Agni Yoga te dice que aunque fueras allí, lo importante es que vayas donde vayas, tu campo radiatorio ya es suficiente para ayudarles, porque tu silencio interior, tu armonía, les va a despertar la conciencia a ellos, y no llenarles la boca con los evangelios, ni con el misterio de la Trinidad, ni de la crucifixión, ni de la resurrección, nada de eso. Porque posiblemente no les interese, pero sí les va a interesar porque eso, para enseguida es tu paz interior, que es lo que habla el Agni Yoga. El estar aquí, manifestar los poderes aquí, y no hacer nada más, en el sentido, nada especial para acelerar eso. Ahora bien, te puedes dedicar a la enseñanza, a la pintura, a lo que sea, a la política, pero donde vayas, manifiesta la tierra espiritual, manifiesta la personalidad cósmica, los vehículos de la mónada, la intuición, pero la intuición con mayúscula, el contacto con el plano búdico. Y de eso se trataría. A mí me parece que la diferencia con el deseo sería a nivel sensitivo, casi o sentimiento. Es como un sabor. Tú sabes, si eres sincero contigo mismo, qué sabor tiene eso que estás haciendo. Si es un sabor o un sentimiento real o es egoico, ¿no? ¿Notas esa diferencia? Sí, se debería de notar. Deberíamos de notarlo. Lo que pasa es que el mundo de la personalidad, el mundo emocional, está lleno de trampas, Es muy astuta la serpiente del deseo, La serpiente del deseo, aparentemente uno mata una, arranca una, y debajo de lo demás hay otra, y sucesivamente. Y se metamorfosea continuamente, es un camaleón maravilloso, que se nos presenta la mayoría de las veces detrás de cualquier propuesta que nos plantee, de cualquier idea que tengamos, de servicio a los demás, de formar grupos de meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que lo que hay detrás es la serpiente del deseo personal. Pero realmente, ¿qué importancia tiene lo que hay detrás? Si tú estás haciendo un servicio y es efectivo, ya les vale la jerarquía. No. Estamos aprendiendo nosotros, que tenemos que aprender, cuidado. ¿Cómo aprendemos? Estrellándonos, fracasando continuamente. La prueba de Escorpio, tropiezo, me caigo, vuelvo a levantarme, camino. Aprendemos de esto. Sí. No aprendemos de otra cosa, porque si nos dan toda la información y nos ahorran el conflicto de la experiencia diaria de interactuar con los demás, nos están engañando. Es mejor lánzate al servicio, estrellate y ensayo, y llegará el momento en que puedas discernir qué línea has de seguir y qué línea no. Pues ahí hay un dicho popular que dice que el movimiento se demuestra andando. No tienes que plantearte cómo voy a ser. Exacto. Te encuentras en las situaciones y sacas lo que llevas dentro. Lo que llevas dentro. Esto es como, a ver, todos practicamos la invocación, etcétera, etcétera. Pues yo quiero decir una cosa, por mucho que lo utilicemos, vamos a expresar aquello que llevamos dentro. Vamos a evocar la poca, mucha o nula conciencia que tengamos. Con el Padre Nuestro exactamente igual. Si no tenemos más, no podemos dar más, no podemos evocar más, por mucho que estemos invocando. ¿Y por qué lo digo? Pues porque cuando venga la energía, tiene que pasar por un canal, y si ese canal está obstruido con la personalidad nuestra, no sale absolutamente nada. Así de claro.
Hay que limpiar el canal interno, si no, no podemos proyectar nada. Lo que hace el discípulo que ha llegado a ese nivel, a la tercera y cuarta, realmente es ser un canal limpio, una tubería completamente limpia, que todo lo que entra sale exactamente igual. Ser. Sin mancha. Nosotros eso todavía no lo podemos exactamente ser. Sí, Jesús. Dime. A ver, lo que estoy yo percibiendo ahora es que más que una batería de preguntas, tú has indicado un camino ahí. Estas 4 preguntas, si las haces seguir una por una, ya es un camino en sí mismo. Entonces, cuando uno está preparado y este sonido de la llamada interior te llega, en ese momento, es mi opinión por supuesto, no vas a poder diferenciar si es un deseo o es realmente una llamada interior. No vas a poder diferenciarlo porque te van a venir deseos mezclados con una llamada interior. Y no está mal que venga, porque si carecemos del deseo, no podremos discernir qué es la llamada interior para poder hacer el servicio, o si sencillamente son ganas de figurar o ganas de... Pero si no hay el deseo, no podremos empezar el camino tampoco. O sea que es sumamente necesario. Sí. Después, actuar en consecuencia. Y hace un momento por aquí, me parece que era Isabel, lo estaba diciendo, ¿no? En el momento que tú ya tienes esta visión de lo que quieres hacer, ¿importa tanto que todavía haya retazos, trozos de ego ahí dando por saco? O podemos trabajar ya y decir ya hay que poner una forma arquetípica de exponerlo. A ver, esto no se consigue en una vida, No, claro. Y en dos. Ni en 3 meses. A ver, lo pone muy difícil. Si pudiéramos ver la vida de los discípulos que nos han precedido, de los grandes discípulos, y ver sus momentos de ofuscación, de duda, pero no duda como la que tenemos nosotros, duda la que tenían ellos a su nivel, nos daríamos cuenta de eso que dices. Que ha habido momentos que sí que se han manifestado como verdaderas personalidades cósmicas y otros han sido personalidades humanas, en el sentido de que en un momento determinado han bajado la guardia, pero es que bajar la guardia a esos niveles no implica irse, por ejemplo, al bingo o al casino, no, eso no lo van a hacer. Pero van a tener sus momentos de duda, sus momentos de decir, vamos a ver, me estoy equivocando, quiero hacer esto porque de esta manera creo que voy a servir, cuando en realidad, cuando pase el tiempo va a reconocer, no, me equivoqué. La diferencia entre un estado de conciencia y otro es que quien lo ejercita reconoce dónde ha estado el error y va corrigiéndose. El que no quiere corregirse, el que está equivocado completamente y vive en el mundo del deseo, jamás reconocerá que tiene apegos. Dice que es el propósito de su alma y pónselo en duda. Sin embargo, el verdadero iniciado podrá cometer un error, claro que lo va a cometer, porque la ley del karma te lo prescribe. Vamos, prescripción médica, que te equivoques cada 2 por 3. Así de claro, esta es la medicina que vas a tomar. ¿Qué pasa? Que me lo tomo, lo hago, caramba, esto no es, pero lo reconozco. Entonces, intento no arrepentirme, porque el arrepentimiento y el perdón y todo eso no existe, eso son cosas ahí muy emocionales, pero sí reconocer que ese no era el servicio que había que prestar. Y cuando se reconoce eso, uno cambia. Claro que podemos tropezar en la misma piedra del deseo, evidentemente, pero si no experimentamos con el deseo, como bien dices, no podemos llegar a la síntesis esa que aspiramos tener en nuestra conciencia. Una pregunta. Tú has dicho que el alma era finita. Sí, tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad. Entonces, a diferentes encarnaciones tienes la misma alma, con experiencias. Con la experiencia de las pasadas y con las circunstancias kármicas generadas en anterior encarnación. Ya has llegado, dijéramos, a que el alma o ese cuerpo no, exacto. Desaparece. ¿Qué pasa? ¿Se integra al espíritu? No. A ver, bueno, vamos por partes. Nosotros necesitamos del intermediario, del alma, del ángel solar que abraza ese campo de energía, ese espacio neutro que domina el cuerpo causal, porque no podemos responder a la vida espiritual, que es lo que somos en verdad, la morada, los vehículos de la morada. A través de la búsqueda interior, con la evolución vamos tejiendo los hilos del antakarana. Nacemos con 2 hilos, con uno básicamente, el hilo de la vida. Viene del plano átmico, de lo que es el átomo átmico permanente, anclado en el corazón. Los partes de función son todos muy curiosos. Parada cardiorrespiratoria, sí, evidentemente. Es tan obvio que es una necedad decirlo, un absurdo. Pero este es el hilo que cuando se corta, realmente
tal y como lo conocemos, la vida física desaparece. Ahora bien, tenemos otro hilo de la conciencia anclado aquí arriba. ¿Qué pasa? Que ese se retira antes. Si es una muerte natural, un proceso de envejecimiento, ese se retira antes. Y por eso vemos tanta gente en las últimas décadas con problemas mentales, problemas de conciencia. Y posiblemente cuando empecemos a avanzar un poco más este siglo, va a haber gente muy joven con Alzheimer y demás enfermedades degenerativas neuronales. Vicente, en una conferencia suya, lo propugnó por el mal uso que se había hecho de la mente, tanto deseo, tantas ambiciones y luego no concretar nada. Las sinapsis que se establecen neuronales, esto lo explico también aquí hoy, una semana, un mes o dos, acaban provocando cortocircuitos, acaban estableciendo puntos necróticos dentro de nuestro campo neuronal. Eso al final hace que nuestro cerebro prácticamente no pueda aposentar nada, quede anulado. ¿Y el cerebro? Es el soporte físico. Sí, pero acusa, o sea, ¿una mente enferma responde a un alma enferma? Es un karma. Es que si, por ejemplo, conocemos una persona que ha cometido un asesinato, es una tendencia del alma. Eso viene de vidas pasadas. Eso no es la personalidad. Eso es una tendencia que trae el alma. Es una experiencia. Es una experiencia, claro. Oye, que todos hemos sido asesinos, ¿eh? Hemos hecho cosas terribles, terribles. Ojo, no nos acordamos ya, porque a lo mejor hace mucho tiempo, o porque si internamente en alguna escuela de las que hay, de la jerarquía, nos han contado algo, preferimos no recordarlo. Pero hemos hecho variedades. Casi todos los que estamos dentro del campo de la magia, de la logia blanca, o que queremos seguir a la jerarquía, venimos ni más ni menos que de la magia negra. ¿Y por qué lo digo? Pues porque lo primero soy yo. A ver, ¿por qué invocábamos en el Padre Nuestro? Para mí, ¿verdad? Que me venga el pan a mí, ¿no? Y resulta que el pan era para toda la humanidad. Eso es magia negra. No lo queremos reconocer. Trabajar para desarrollar la espiritualidad con la idea de convertirte en un servidor de la jerarquía, lo que hablábamos antes, tiene más de magia negra que de magia blanca. Pero claro, hay que meterse con eso. ¿Por qué? Porque si no aprendemos trabajando, no creceremos espiritualmente. Lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos a esperar que despierte la intuición. Mentira, eso no existe. Comencemos a trabajar, nos vamos a equivocar, pero por descontado. Pero lo importante no es equivocarse, lo importante es hacer el trabajo. Que en una encarnación me he ido por un camino que no era el correcto, que en vez de ir a buscar la luz he ido a 1000 kilómetros de distancia de la luz, bueno, ¿dónde está el problema? El problema no está en ninguna parte. El problema sería no reconocer todo el trabajo que he hecho, la experiencia que he adquirido interactuando con la materia, trabajando en grupo, trabajando conmigo mismo, conociéndome más. A poco que hayamos hecho ese trabajo, ¿dónde está el error de la encarnación? Es relativo. Si no, no hay ninguna fecha en la que en tal momento, cuando la constelación tal, tienes que estar aquí. A nivel interno se dice que es así, ¿no? Pero ¿quién lo sabe esto? El maestro sí que lo sabe, que te levante una carta astral de 2000 años, por ejemplo. Pero nosotros lo sabemos, no lo sabemos. ¿Qué interés podemos tener? Ninguno. Pero el error forma parte del aprendizaje. Y si no nos equivocamos, no aprendemos. ¿Las drogas tienen el mismo efecto sobre el cerebro? Mirad, un pensamiento durante una encarnación negativo hacia los demás puede provocar en la siguiente encarnación una enfermedad mental, una distribución neuronal defectuosa que acabemos realmente mal, muy mal. Lo generamos todo en vidas anteriores. Se dice que, por ejemplo, un ciego, una persona que nace sin la visión, sin el sentido de la vista, o que al muy poco tiempo de nacer lo pierde, se suele decir que es un alma que en vidas pasadas no aceptó la colaboración con los demás, no aceptó la luz que los demás le ofrecían. Al no aceptarla, en una encarnación determinada, pues vienes con los ojos vendados y entonces tú tienes que desarrollar la parte tuya interior. Y fijaos el sentido que tienen de orientación los ciegos, el oído que tienen, el tacto que tienen y la percepción extrasensorial que demuestran. A veces es pura intuición. Yo cuando los veo aquí en Plaza España, ir a la sede y cómo cruzan las calles, me quedo alucinando, la verdad. Dices, caramba, lo han aprendido, sí, lo han aprendido, pero caramba, han tenido que desarrollar un sentido, un sexto sentido increíble. Es decir, un séptimo en realidad, la intuición, porque el sexto es la mente. Lo tienen que tener, pero claro, ha sido consecuencia de un karma. Un karma anterior. No es una casualidad, no es que
en el momento de nacer, como algunos dicen, bueno, es que a ver, pusieron al niño en la incubadora y resulta que había oxígeno y le quemó la retina, ¿no? Como a veces se escucha, ¿no? Que eso pasa, en el casos. No, hay un caso. Pensar que tenemos todos, y nada menos que en el momento de nacer, tenemos unos angelitos, unos devas que nos están cuidando, ¿eh? Y si hay algo que es resistente, pero resistente, es un niño recién nacido. Por mucho que nos digan que, bueno, que los niños son muy frágiles, los 7 primeros años, pensar que la mónada está con ellos. Todavía el alma como tal no está manifestada. De ahí las teorías del aborto, todas las historias que hay de todos los grupos esotéricos, ¿no? Los que están a favor, los que están en contra, etcétera, etcétera. Técnicamente se dice que los 7 primeros años, humano no eres, hablando de plata. Pero eso a quien le interesa, muy poca gente. La gente que está dentro del mundo esotérico lo puede dilucidar, lo puede entender. Pero pensemos que esos 7 primeros años, la mónada está totalmente abocada a que ese proyecto tire adelante. Luego, y a partir de los 7, empiezan las tendencias personales, las escandas de la filosofía budista, y ahí aparece lo que cada uno lleva. Aquel niño, aquella niña tan maravilloso, pues resulta que luego se va a convertir, bueno, en lo que sea. Hitler era un niño maravilloso, cuenta. Y el señor Franco también, ¿eh? Y luego que salió, pues lo que llevaba dentro. Lo que llevaba cada uno dentro, lo que había en los átomos permanentes. ¿Hacia dónde me encaminaba la llamada? Bueno, pues hacia esa expansión que todos anhelamos, ¿no? De conciencia. La humildad será la clave del éxito. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Sigo? No existe. Luego existe. ¿Sí o no? Sí. El señor Descartes, René Descartes, dijo: pienso, luego existo. Yo me aventuro a afirmar que sigo, manifiesto mi conciencia, y en la medida que manifiesto mi conciencia, soy fiel al Creador. Estoy vivo. ¿Alguna preguntita más? Me parece que ya estamos. Nos volvemos a ver el 19 de abril a las 20 horas con la 5ª entrega. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? Acaba de explicar lo del alma, lo ¿Del del alma? último estadio. No, llega un momento cuando se superan las pruebas de la tercera iniciación, el antacarana, los hilos del antacarana ya están bastante firmes. Entonces, el hilo creador, el que va del centro laríngeo, está perfectamente ya dilucidado, manifestado. Entonces se trata de ir avanzando en ese campo, ya sea a través de la meditación o del servicio. Se escoge la línea de servicio porque es ni más ni menos que vivenciar los aspectos de la conciencia superior. Entonces, ese hilo, ese puente, que en realidad no es un hilo, es una trenza de 3 hilos, con otros cables que tensan los puentes, en realidad lo que te conecta, el laringio, el agna, el sahasrara, que los conecta con la tríada espiritual. Pero no pasan por la mónada, es el camino directo de la personalidad con la personalidad cósmica, dejando de lado al alma. ¿Por qué? Pues porque ya somos mayores de edad y ya podemos responder a esa vibración. Cuando se presenta la 4ª iniciación, es tanta la afluencia de energía que viene por ese canal, por la fibra óptica esta de alta resistencia, de alta capacidad, que automáticamente el cuerpo causal no puede resistir más la vibración. Y automáticamente en esa iniciación, al aplicar el cetro, vemos esto que está aquí tan maravilloso, que es el cuerpo causal, que esto dura 1.000.000ésima de segundo. Porque los 3 hilos, los 3 pétalos, conocimiento, amor y sacrificio, están cerrados siempre. Solamente en el momento en que el hierofante aplica el cetro, se expande, las coronas externas, la interna y la del centro y la exterior y la interna, están abiertas para la 4ª. Pero en el momento que aplican el cetro, se abre la interior y el loto brilla en todo su esplendor. Automáticamente se desintegra. ¿Por qué? Porque ya hemos consumido esa etapa. El ángel solar se retira. Eso sería entonces como un mandala, que Se cuando queda- ya se ha hecho, ya está. se borra. Exactamente, Es vale, lo mismo. es que bueno, es como es como el cumplimiento del mandala astrológico, la carta astral, la misma historia. Cuando se ha cumplido esto, fuera, ya acaba el proceso, porque en realidad la carta astral, dicen a niveles esotéricos que tal y como viene en fecha de nacimiento, sale hasta la fecha de que te vas. Lo que pasa es que muy pocos lo pueden ver, es la intuición que te lo dice. El día que te vas a ir, bajo qué signo y en qué circunstancias te vas a ir. Lo que pasa es que hay que tener intuición. Hay que tener intuición, nada más, para verlo. Eso lo dice la sociedad esotérica. No es mi caso, ¿eh? Otra cosa, y Dime. eso de la inclusión, debe haber muchos grados, ¿no? ¿El que tiene Debe haber muchos grados de inclusión. Hombre, claro, evidentemente. Claro.
la intuición que dice, a ver, mañana va a nevar, ¿por qué? Porque hoy está lloviendo, hace mucho frío. A ver, esta intuición la tenemos que has todos. dicho de la carta astral, pues sí, Hay mucha muchos- gente lo puede ver. Realmente la intuición, a ver, ¿cómo lo diría yo? Esto es como el que va. ¿Os acordáis de los televisores analógicos de antes? Que íbamos y salían imágenes en diferentes canales. Ahora no, porque todo está digitalizado. Eso no pasa. Pues imaginaos que estamos en una frecuencia vibratoria determinada y vemos imágenes. La intuición son imágenes. Nada más. La intuición no te dice bla, 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 bla. Te aparece generalmente un símbolo. O te aparece el signo de el signo del ojo de Horus, o te aparece el loto vuelco, o te aparece un triángulo, o te aparece una frase que no entiendes de ninguna manera. Mira, si os sirve de ejemplo, a mí internamente se me ofreció una hace en el principio de los años 80, y a pesar de que intuyo más o menos por dónde va, todavía no he conseguido desentrañarla. Bueno, a nivel interno me la dieron y no he conseguido desentrañarla. Bueno, pues es mi trabajo. Como a mí me ha pasado eso, le puede pasar a muchísima gente más. Fijaos lo complicado que es distraer, sacar la intuición, despertar la intuición. Pero os digo que existir, existe. Y solamente se manifiesta cuando estamos en verdadero silencio. Cuando no la anhelamos. Esto es como la evidencia. La verdadera aparece y desaparece. Pero si nos ponemos horas delante de la bola de cristal del tarot, estamos trabajando el plexo solar. Y el plexo solar, junto con el sacro y el básico, materializan todo lo que queremos, ¿eh? Pero una persona que, por ejemplo, está desarrollando, tiene percepciones, ¿no? Como tú imágenes, como tú dices. ¿Esa persona realmente es su intuición la que está trabajando? No. Hay muchos grados de esto. La verdadera intuición superior se manifiesta cuando el alma está bien manifestada, cuando actúan los chakras superiores. Y suele estar basada en la impersonalidad. Con los chakras que están por debajo del diafragma, con el solar, el básico y el sacro, se consigue, como os he dicho antes, materializar todo lo que uno quiere. Mira, hay una cosa que seguramente a todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces hemos quedado con alguien para ir a algún sitio? Internamente nos hemos dicho, yo no quiero ir, yo no quiero ir, no quiero ir. Y se ha puesto enfermo el conferenciante, la amiga, el amigo, me he puesto enfermo yo. A mí me ha pasado. Y sé que Pero es que resulta que cuando uno estudia esoterismo, se da cuenta que el poder de esos tres chakras materializa todo lo que uno anhela. Si uno quiere una cosa, automáticamente lo consigue. Pero siempre desde el punto de la forma. Siempre. Siempre. Hay que trascender, hay que pasar la muralla para responder al corazón, al laringeo, al acna, al saharra en su momento, y entonces se consigue materializar de otra manera. Una manera completamente distinta. Pero la parte de abajo todo el mundo la tiene. Incluso, ¿para qué? Pues para hacer magia que no es precisamente blanca. Con la negra es la otra cara. Y lo trabajan, los negros trabajan con estos chakras. Aparte con otro más que no conviene mencionar tampoco. Pero que trabajan con esa parte inferior. No pueden trabajar con los superiores, no los tienen activos. Ellos, la mente completa está aquí debajo, no está aquí, ¿eh? Gente, es que la mente, no, aquí no. Vete por abajo, porque esa es la mente que tienes, o que tenemos la mayoría. Ojalá viviéramos aquí arriba, ojalá viviéramos en el entrecejo, en el trono, en el verdadero trono. El mundo sería otra cosa, completamente distinta. ¿Tenéis alguna preguntita más? Sí, una rápida. Después de la cuarta iniciación, ¿se vuelve a la Tierra? Bueno, En principio no tenemos ya carga que agotar, pero hay que dar, la quinta nos la dan aquí. Y la sexta nos la dan aquí. Puro ser. La séptima nos la dan aquí. Y la octava, la que tiene Buda, nos la dan aquí. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues coger un maya de lupa o utilizar, como se hizo en el psicodrama de Palestina, al discípulo Jesús por un lado, prepararlo para que en un momento determinado pudiera recibir la energía de un maestro, del Cristo, del maestro con el Cristo, que lo hacemos como Cristo. En ese momento que se alcanza todos los 3 años de discipulado público, de ministerio público, el famoso mito de Jesús Cristo, que en el momento del bautismo sale el alma de Jesús, entra el Cristo, bueno, cuando llega la iniciación, a Jesús le dan la cuarta, y al Cristo le dan la sexta. Que después Jesús alcanzó la quinta como maestro en la encarnación de Apolonio de Tiana. A ver, se dice que nuestro querido Vicente tenía una segunda iniciación superior jerárquica, una cuarta. Entonces, ¿qué sucede? Pues que para encarnar no puede generar un vehículo emocional, porque no tiene deseo de agotar. Como le pasó a la señora Blavatsky, que encarnó con una cuarta iniciación adquirida en la encarnación del conde Cagliostro, y le tuvieron que conservar el cuerpo astral de la encarnación del conde Cagliostro
para la encarnación que conocemos como Blavatsky. Por eso salió el cuerpo físico que salió. ¿Conocéis cómo era? Resulta que el cuerpo astral que utilizaron para el misterio de Palestina era el que utilizó el Buda. Porque claro, el Cristo no se podía meter en otro. Cuando llegue ese momento, o bien hay una reacción kármica con un discípulo y en un momento determinado canalizamos esa energía, pero de forma correcta, no negativa, hasta que llegue el momento en que se produzca la expansión de conciencia. O se genera un Mayarirupa, un cuerpo artificial, que aparenta ser real, pero el verdadero clarividente sabe que no es. Son los cascarones, entonces. Es un cascarón, pero positivo, no es negativo. Porque un mago negro sí que lo puede crear igualmente, incluso teniendo una segunda iniciación, pero la segunda iniciación da una capacidad increíble, ¿eh? Si está abocada al trabajo con la materia, con la mente concreta, tela la capacidad que tiene un mago negro, un hermano de la oscuridad, para decir correctamente, con el tema de la mente. Nos da, 40.000 patadas a todos los demás. La capacidad de razonamiento, de argumentar que tienen los hermanos de la oscuridad, los hermanos de la luz no la tienen. ¿Pero por qué? Pues porque tienen la intuición y no necesitan argumentar ni malgastar la energía. Esa es la razón. ¿Para qué vamos a estar discutiendo sobre una cosa y la otra cuando yo estoy viendo cómo están tus chakras, por ejemplo, cómo está tu aura, y a mí no me tienes que contar nada de tu vida pasada, porque lo estoy viendo? Eso es lo que te diría el mago blanco, pero el otro no. El otro quiere y venga y venga. ¿Y sabes qué sucede? Que agota. Cada vez que argumenta, la gente no se da cuenta que queda enganchada y le está vampirizando la energía. ¿Sabéis esto, no? ¿Qué hacía el señor Hitler? ¿Os acordáis? ¿Sabéis de que hace un minuto de silencio? Hacía un silencio antes de los mítines, que era una persona completamente, bastante mediocre en su vida privada, aparte de que fuera vegetariano y todo esto que se cuenta. Era vegetariano porque la entidad que tenía que entrar dentro no podía vivir en un cuerpo tosco. A ver, el nazareno tuvo que ser vegetariano estricto, o comer prácticamente casi nada. ¿Por qué? Porque es tan grande lo que tiene que entrar dentro que no puede vivir en un cuerpo tosco. Mientras el Cristo estaba en el cuerpo de Jesús, la conciencia de Jesús estaba fuera. Puede haber una relación kármica entre los dos. Por eso el segundo rayo se ha transmitido a través de un vehículo de sexto, de la devoción. Porque el área de Piscis, pues sabéis que el sexto rayo se manifiesta por Piscis, aunque el sexto rayo viene de la constelación de Sagitario, que es una constelación de fuego, que habla de la mente superior, la mente arquetípica. Pero en el área de Piscis tocó a trabajar esa energía. Pero es un mensaje acuariano. Eso es una aparente contradicción, pero en realidad lo que ha servido es para que, me imagino, para que millones o futuros millones de discípulos se entrenaran en el área de Piscis, pudieran trabajar con esa energía y en el área de Acuario abocarla. Me imagino que todos los que en el área de Piscis han trabajado el sexto rayo, en esta van a trabajar el séptimo y el segundo. Y el primero, por supuesto, porque el primero y el séptimo van unidos, la cabeza y la cola. ¿Y la fe a qué rayo pertenecería? La fe como tal, como la fe que tenemos todos, aquello que uno tiene fe pero no tiene nada más, sería el sexto rayo. Pero la fe con mayúsculas es primer rayo. Con mayúsculas, lo grande. Es decir, fe y conocimiento directo de intuición en la expresión superior es lo mismo que la intuición. Lo mismo que la serena expectación o la contemplación. Pero claro, para afirmar eso hay que pasar por todo el proceso evolutivo. Pero como no hemos pasado, podemos decir, es la percepción de un estado de conciencia. Es la percepción de un estado que está ahí. Es la evidencia de las cosas no vistas, según palabras del tibetano me parece, pero que intuimos que son así, que son ciertas. Ahora, la fe a secas, la creencia a secas, genera legiones de ignorantes. El conocimiento nos hará libres, la verdad nos hará libres, pero la creencia ciega nos esclavizará de por vida. se cristaliza, ¿no? Nos cristalizaremos. Por eso os decía al principio, utilicemos la mente concreta, quinto rayo, trabajemos. ¿Por qué? Porque podemos desmenuzar lo que hay y tarde o temprano, muy mal que lo hagamos, si no tenemos tendencia a la meditación o a la introspección, por muy mal que lo hagamos, un día estará a la luz. Y el día que se haga, a la luz, como el científico, que empieza a investigar por allí y descubre otra cosa. Se agarra a lo que ha descubierto. ¿Alguna preguntita más? Bien, vamos a hacer una pequeña meditación, familia. Déjalo aquí.
Bien, nos vamos a sentar cómodamente. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas para quitar el vínculo denso. Vamos a visualizar una primera envoltura transparente que englobe al cuerpo denso. Y esta envoltura va a ser nuestro vehículo etérico o cuerpo vital. Una segunda envoltura que engloba la anterior y será nuestro vehículo emocional o cuerpo astral. Una tercera envoltura que engloba la anterior y será nuestro vínculo mental concreto o yo interior. Aproximadamente un palmo por encima de nuestra cabeza vamos a visualizar un punto radiante de luz. Va a ser nuestra alma o yo superior. Vamos a ver cómo desde el alma desciende un hilo de luz muy fino que, atravesando las 3 envolturas de la personalidad, ha anulado en el interior de nuestra cabeza. A continuación visualizaremos el mismo punto de luz por encima de las cabezas de todos los presentes en este lugar. Visualizaremos al planeta Tierra en el centro del grupo, aproximadamente a la altura de nuestro entrecejo. 1 metro por encima visualizaremos un cáliz de oro. Que la energía de nuestro yo divino nos inspire y que la luz de nuestra alma nos dirija. Que mediante esta sagrada energía que es nuestro propio yo, seamos conducidos de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad y de la ignorancia a la sabiduría. Invocaremos las energías del mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Mantra que transmite energías de tercer rayo, de inteligencia activa o adaptabilidad. Mentalmente analizaremos cada una de sus 3 estrofas, que nos hablan de la luz, del amor y de la voluntad al bien. Que el poder de la vida una afluye a través de todos los grupos de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos aquellos que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte dentro de la obra una mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la palabra correcta. Proyectaremos este pensamiento sobre la jerarquía planetaria. La vamos a visualizar como una gran estrella de 5 puntas de color azul índigo sobre el horizonte. Como grupo fusionado entonaremos 3 veces la palabra sagrada.
a medida que recitamos la gran invocación, veremos las afluentes energías de la luz, del amor y de la voluntad del bien repartirse por todo el planeta Tierra. La haremos en diferido. Yo recito la primera estrofa y después la repetís todos en voz alta. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y siguen. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Como grupo fusionado entonaremos 3